pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Es tan bonita la experiencia de Elías, es tan bonita la experiencia que hace de Dios cuando descubre a este Dios que le habla en la brisa suave. Hay un contraste tan fuerte con la imagen del huracán y del terremoto, del incendio. Es muy bonito ver que el huracán, el terremoto y el fuego son signos muy claros de las religiones paganas de ese tiempo. En ese tiempo hay que pensar que la gran especialidad o la gran distinción, diferencia de Israel, es que son monoteístas. Y es de las cosas más increíbles que haya sucedido en medio de las civilizaciones y religiones que rodeaban Israel. Hay que pensar que Israel tenía por el sur a Egipto, dioses para tirar para arriba, tenía a Siria, tenía a Babilonia, tenía a Arabia también, que en general eran lugares muy politeístas y con civilizaciones muy fuertes. Y en esas civilizaciones Dios se encontraba en esos lugares y en esos momentos increíbles, fuertes, como el huracán, el terremoto y el fuego. Y en ese monoteísmo de Israel que ellos descubren que Dios es uno, como dice el Éxodo y el Deuteronomio. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo tu amor y con todas tus fuerzas. Dios es uno y su nombre es el Señor. Y en ese monoteísmo, en ese Dios que es uno, en ese Dios que es persona y que se hace persona para mí, para salir a mi encuentro, ese Dios que se hace persona para poder amarme y que yo lo ame de vuelta. Cuando nosotros decimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no significa que Dios tenga nariz, que Dios tenga brazos, que Dios tenga ojos, no los tiene. Lo tiene Jesús como segunda persona de la Trinidad, pero Jesús sale de la Trinidad, viene, se encarna, después vuelve a la Santísima Trinidad, pero Dios, como Dios, no es su ser antropomórfico como nosotros lo hemos ido presentando en las pinturas, qué sé yo, en la pintura religiosa, sino que Dios hemos sido creados a su imagen y semejanza porque también hemos sido hechos personas. Lo que nos diferencia del resto de la creación, hay animales, no sé, un delfín, son súper inteligentes, digamos, los monos, los chimpancés, pueden resolver problemas sencillos, qué sé yo, pero lo que a nosotros nos hace lo que somos es que tenemos la capacidad de decir yo. Tengo la capacidad de descubrirme a mí como un ser completamente distinto, como un ser único y por lo tanto como un ser histórico, con un Dios que va haciendo una historia conmigo y que se va revelando y que se va desvelando y que se va manifestando a través de mi historia personal. Y eso es lo que Dios nos regala, eso significa ser persona. No significa que Dios se haya hecho persona porque tiene dedos o tiene, como nosotros lo imaginamos en nuestra limitada imaginación que podemos tener de Dios, sino que la capacidad de ser una cosa única, una persona histórica, tener una biografía, tener un pasado, un presente, un futuro, marcarnos los unos a los otros por el amor, como nos han marcado nuestros papás, bien o mal, como nosotros hemos marcado a nuestros hijos, como nos hemos influenciado también y regalado el uno al otro como matrimonio. Y en esa experiencia de ser persona, Dios se revela en lo pequeño, en lo oculto, en lo silencioso. La suave brisa del desierto. Y es tan bonito como las distintas traducciones hablan de esta brisa suave. Recogen distintos matices, las distintas traducciones de la Biblia. Algunos hablan del murmullo de un silencio. Algunas hablan de una brisa tenue. Otras lo traducen como un ligero susurro. Otras un suave susurro de brisa. Pero todo nos habla de este Dios que es persona, que se manifiesta de manera personal y que quiere hacerse parte de mi vida, especialmente en lo pequeño.
No es el Dios que se manifieste porque se está escribiendo una nueva constitución, o porque hay guerra en Ucrania, o porque subió el dólar, ahora bajó, o porque, no sé, estamos con inflación, sino que es el Dios que se manifiesta especialmente en lo más pequeño, porque estamos tan bombardeados por lo grande, estamos tan acogotados por lo grande, estamos tan sobrepasados por lo grande. Porque te llegan las noticias al WhatsApp, porque te llegan las noticias a través del Facebook, del Instagram, porque estamos todo el tiempo rodeados y bombardeados de información, de cosas, de imágenes, de videos, todo en el corazón, para ir descubriendo este Dios que se revela en lo pequeño. ¿Y por qué se revela en lo pequeño? No porque quiera susurrar y hablar bajito, o porque quiera hacernos las cosas difíciles, sino porque las personas se comunican en lo pequeño. Escuchaba ayer a Juan Cristóbal Beitía, de los jesuitas, que estaba haciendo el retiro ahí en el San Ignacio. Lo escuché cuando venía para acá en la Radio Duna, y él estaba hablando de la experiencia de la muerte ayer, y hablaba de los funerales que le toca. Bueno, uno como sacerdote le toca mucho, y se acuerdan cuando alguien ha fallecido, las cosas que comentan ahí los deudos en el responso, en el funeral. Se acuerdan de las recetas que hacía la mamá, del papá que hacía trampas ahí a jugar a las cartas, o los cuentos que repetía el papá una y otra vez, o los abrazos de la mamá. Nadie se acordaba si cuánta plata tenía en el banco, si andaba en no sé qué auto, o en cuánto se cotizaba, no sé, la empresa que creó. Da lo mismo, sino que eran cosas pequeñas. Y ese Dios de lo pequeño es pequeño, y se hace pequeño, se hace un niño, se hace humano, porque se quiere revelar como persona. No se quiere revelar como una filosofía, no se quiere revelar como una tendencia política, no se quiere revelar como una nube, como un Buda, como una moda, como una... Dios se quiere revelar como una persona que me habla a mí en lo pequeño, en lo personal. Y eso se transmite a cómo nosotros también nos tratamos los unos a los otros. Muchas veces nosotros como matrimonio, en la relación entre nosotros, en la relación con nuestros hijos, también estamos acogotados por los grandes signos de los tiempos y los grandes signos de nuestra casa, que tenemos que llegar a fin de mes, que hay que pagar las cuentas, que no llegó el jardinero, que estamos sin ayuda, que esto y que lo otro, y se nos va la vida, se nos va el matrimonio, se nos va el cariño que nos tenemos los unos a los otros, se nos va el tiempo de estar con los hijos, los que ya tienen nietos, se nos va porque estamos preocupados de estas cosas tan grandes, que al final son puras tonteras. Al final son las cosas más pequeñas. Y lo más importante, aquello que marca realmente el corazón de este Dios persona, que quiere llegar a tocar mi puerta en esta Semana Santa, son esas cosas pequeñas que suceden en los detalles, cuando estamos en silencio, cuando estamos juntos, cuando estamos manejando, cocinando, comiendo, cuando estamos caminando, cuando nos tomamos la mano, cuando nos miramos a los ojos. Son los momentos en que Dios nos hace seres humanos, que nos hace mujer, que nos hace hombre, que nos hace matrimonio, que nos hace personas. Y es por eso, Santa, ver el paso del Señor, pero el Dios persona, queremos hacer ese silencio en lo más profundo del corazón. En nuestro lenguaje, la palabra, para ser pronunciada y escuchada, necesita de un silencio. Necesita de que haya silencio para que cuando yo hablo, alguien me escuche. Y es por eso que cuando estamos varios en una misma pieza, empieza a subir el volumen, porque todos quieren que los escuchen, entonces empezamos todos a subir la voz, y va haciéndose un ruido, digamos, donde al final nadie se puede escuchar. Por eso, para que el lenguaje exista, hoy día dicen que el lenguaje crea realidad, y tiene mucho de cierto también, pero para que el lenguaje exista tiene que tener un contexto de silencio para ser pronunciada y de silencio para ser escuchada. Cuando las palabras no se dan en un contexto de silencio, cuando no hay silencio para decir, ni hay silencio para escuchar, se rompe la armonía del ser humano, se rompe la armonía de la comunicación, se rompe el equilibrio de la vida, el equilibrio entre nosotros. Y eso, en primer lugar, nos cuestiona a nosotros en el silencio personal. ¿Cuánto silencio soy capaz yo de vivir en mi vida? ¿Con cuánto silencio soy capaz de coexistir?
o necesito tener la tele prendida, una y otra vez el teléfono para ver el WhatsApp, si lo vi hace 1 minuto y medio, por si me hubiera llegado algún otro, o necesito estar viendo un video. Es tan incómodo a veces esos silencios que para que no existan, inmediatamente sacamos el silencio. Una vez, una familia a veces en un restaurante, y hay 3 personas y las 3 personas en la mesa con el teléfono afuera. El padre Jorge, uno de los padres mayores con los que vivimos, siempre nos reta de que nos sentamos a la mesa los padres y ponemos el teléfono encima. ¿Por qué ponen el teléfono encima? Dice, mírenme a mí, hablemos. Él siempre tiene cuentos, historias para contar, digamos. Pero tiene mucho desierto también, nos cuesta hacer silencio. Mi hermano contaba, creo que lo conté en una prédica acá el otro día, que le habían robado ya. Me decía, estoy desesperado, estoy pensando quién soy, para dónde voy, cuál es el sentido de mi vida. Estoy tan existencial, me decía, necesito, pues el seguro se había demorado como un mes en reponerle la radio del auto, y estaba desesperado, porque como este silencio no me hace bien, no estoy acostumbrado. Y nos hemos desacostumbrado a estar en silencio, y es una cierta cantidad de silencio en mi vida. Y no solamente silencio de ya voy a apagar la radio, voy a apagar la tele, sino que poder hacer silencio en mi corazón y escuchar qué pasa en él. Porque si no, el suave susurro de la brisa. Y es por lo tanto que para poder darle espacio a la voluntad de Dios, en Schoenstatt hablamos de la fe práctica en la divina providencia, para realmente poder vivir una fe que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, mis proyectos, mis sueños, mis anhelos, lo que yo quiero hacer en la vida, debe también saberse callar para que Dios pueda hablar en mí. Para poder escuchar los acontecimientos suaves, para poder escuchar esos acontecimientos que son una suave brisa, para ver las cosas imperceptibles con las cuales Dios me está conduciendo. Y en ese sentido, ¿cuáles de esos proyectos son realmente de Dios? ¿O cuánta capacidad tenemos para preguntarnos a nosotros mismos, ¿quiere Dios que esto suceda? ¿Quiere Dios que me cambie de pega? ¿Quiere Dios que me cambie de casa? ¿Quiere Dios que haga este gasto? ¿Quiere Dios que no haga este gasto? ¿Quiere Dios que cambie el auto? ¿Quiere Dios que de las cosas más sencillas hasta las más grandes cambios de vida? ¿Quiere Dios que los haga? ¿O simplemente es mi anhelo, mi proyecto, mis ganas de hacer las cosas? Si no le damos espacio a esa historia pequeña, a ese construyendo y conduciendo, es imposible que podamos hacerle espacio a los proyectos de Dios. Por lo tanto, desde el gasto más pequeño, desde los cambios más pequeños hasta los cambios más grandes, debemos también meditarlos en silencio, debemos mirarlos en silencio para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios. Si no, somos simplemente uno más. Si no, nuestro ser católico, nuestro ser creyentes, no toca nada la médula de mi corazón. Venimos a misa, creemos, rezamos el rosario, el Padre Nuestro, nos consagramos a la Mater, pero mi vida es como cualquier hijo de vecino, como decía mi abuela. Y en ese sentido queremos mirar y aprender a vivir de una manera distinta. La gente está muy nerviosa. Estamos nerviosos por Chile, estamos nerviosos por Ucrania, estamos nerviosos por el nuevo gobierno, estamos nerviosos por la nueva constitución, estamos como nerviosos en general, estamos en estado de nerviosos. Y nos cuestionamos qué va a hacer Dios con todo esto, cómo va a solucionar Dios toda esta incertidumbre, cómo va a solucionar Dios también toda esta comuniquina, a banderizarnos en lugares tan opuestos, en trincheras tan diferenciadas y tan agresivas las unas con las otras. Y Dios no nos ha dejado nada más que su evangelio para transformar el mundo. Dios no nos ha dejado nada más que su mensaje, que sus palabras, que sus acciones para transformar el mundo. Y es por eso que ese evangelio tiene que hacerse vida de mi corazón. Tenemos la oportunidad, muchos de ustedes reciben el evangelio diario en el teléfono. Muchos de ustedes reciben, junto con el evangelio, alguna reflexión de algún sacerdote, alguna religiosa o algún otro laico, y tenemos un vínculo con la palabra de Dios. Venimos a misa, escuchamos la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, estamos acostumbrados a leer la Biblia. Pero ¿cuál es el Evangelio que transforma? ¿Cuál es el Evangelio que puede cambiar Chile? ¿Cuál es el Evangelio que puede hacer que vivamos, que realmente podamos ofrecer un mundo distinto? Es el Evangelio que se ha hecho intimidad en mi corazón.
en mi matrimonio, en mi forma de tratar a mis hijos, en mi forma, los que tienen nietos, de tratar a mis nietos, en mi forma de tratar a la gente en el trabajo, en mi forma tiene que ver con mis dificultades y desafíos hoy. Ese es el Evangelio. El Evangelio es fuerza transformadora. El Evangelio es vivir distinto. El Evangelio es tener criterios distintos para mirar el mundo. Es así como queremos acercarnos a la palabra de Dios, porque el Evangelio no es la Biblia. Nosotros teníamos un profesor de Biblia en teología que era así, le gustaba escandalizar. Entonces, cuando empezaba la primera clase, agarraba una Biblia, esa Biblia de Jerusalén con la que estudiábamos, y decía, esta es la palabra de Dios. Y la tiraba así, pegada en una pared, caía, qué sé yo, se abría todos nosotros, curas, monjitas, todos así, seminaristas, medio escandalizar. Eso es papel y tinta. ¿Sí? El Evangelio está en sus corazones. Dios está en sus corazones. Era un poco dramático, por supuesto, pero es verdad. La Biblia no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que me queda a mí después que me voy a la casa de Dios. Ese es el Evangelio y ese es el Dios de lo pequeño. Queremos ahora entonces tener un primer momento de diálogo con Dios, pero rezar con ese Dios que nos quiere hablar, que nos quiere susurrar al corazón. Vamos a escuchar una pequeña canción para motivarnos a este momento y después vamos a tener 20 minutitos de silencio. Al final después vamos a poder conversar todo lo que queramos. Les invitamos a poder aprovechar estos minutos de silencio con una sola pregunta. Si yo estuviera en el lugar de Elías, si cierro los ojos, me siento en una silla o entro al santuario y trato de sentir esa brisa suave, ¿cuál es la palabra que Dios me está susurrando en esta Semana Santa? Está ahí en sus cuadernillos. Me puede estar susurrando, confía. Me puede estar susurrando, cree. Me puede estar susurrando, perdona. Cuando hagamos silencio, cuando cerremos los ojos, cuando nos sentemos en una de estas banquitas, busquemos en estos 20 minutos un lugar más tranquilo, ¿cuál es la palabra que Dios me está susurrando al corazón? Escuchamos entonces esta canción y después nos vamos a unos 20 minutos de silencio, nosotros nos vamos a llamar. Búscame en la tormenta, me encontrarás en la brisa suave, ampliaré tu horizonte, te haré mi compañero. Llévame en tus palabras, me oirás cuando sea silencio. Cumpliré mi justicia, el amor que desborda. Déjalo todo y sígueme. No tengas miedo, aquí estaré. Sin tener la respuesta, confía en mí. Sígueme, porque eres tan pequeño, nunca te abandoné. Necesito tus manos, aunque estén tan vacías. No mires atrás, sígueme. Que te alegren mis pasos y me encuentres en tu camino. Llévame a
Este Dios entonces que nos invita a seguirlo en la suave brisa, dejemos que nos hable el corazón y que pronuncie esa palabra que quiere regalarnos en esta Semana Santa. Nos vemos en 20 minutitos.